Muy buenas tardes, amigos de El Búho TV. Estamos en una edición extraordinaria por Fiestas Patrias, unas fiestas patrias en realidad un poco extrañas para todo el Perú y un poco tristes para Arequipa por lo que está ocurriendo con la emergencia del COVID-19. Vamos a, en esta oportunidad, hacer un análisis del mensaje presidencial. Ya habrán escuchado a varios analistas limeños, no ha satisfecho todas las expectativas, sin embargo, para otros también ha habido anuncios importantes considerando que el presidente Martín Vizcarra está en su último año de gestión y realmente no podía hacer anuncios muy trascendentes porque el tiempo y las circunstancias de la pandemia probablemente no lo iban a dejar. No obstante, hay quienes advierten ausencias importantes en el sur y en Arequipa concretamente. No hemos escuchado nada específico para nuestra región, que es una de las más afectadas por la pandemia. Bueno, durante esta transmisión, vamos a hacerles una pregunta para que nos puedan responder quienes se están uniendo a nuestra transmisión. ¿Cómo calificas el mensaje de Martín Vizcarra con las opciones bueno, malo o regular? Y para iniciar esta jornada, estamos con los congresistas por Arequipa, José Luis Ancalle, que es congresista del Frente Amplio, y José Núñez, que es congresista del Partido Morado. Muy buenas tardes a ambos. Bienvenidos al Búho. Buenas tardes, Mabel. Un gusto poder estar contigo y así también con la población arequipeña a través de ustedes. Muy bien, bienvenido. Igualmente, José Luis. Buenas tardes. Mabel, muchas gracias por la invitación, la oportunidad al Búho, que va a permitir hacer unos análisis respecto al mensaje del presidente, puesto que nosotros estamos involucrados para poder también ser muy acuciosos respecto a las palabras y la efectividad que se está cumpliendo en las funciones del Ejecutivo. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar, y de manera breve y muy puntual, ya que expresemos cuál es el aspecto que les parece más positivo de este mensaje, si lo encuentran, debe haber alguno, y cuál es la omisión o la parte que les ha parecido menos importante, o la omisión más grave, o la parte mala del mensaje. Vamos a entrar de esa manera en el tema y posteriormente abundaremos. A ver, José, por favor, cuéntanos, ¿qué ves tú de puntualmente positivo y negativo en el mensaje de hoy de Martín Vizcarra? Sobre todo para la región, si es que cabe, ¿no? Mabel, los dos somos José, uno es José Luis y otro es José Antonio. Entonces, ¿te refieres a José Luis Ancalle o a Coche, mejor dime, y así ya no nos Coche, muy bien. Ya bien, gracias. Adelante. Bien, mira, yo creo que si bien, bueno, ha sido un mensaje, creo que todos nos esperábamos, como años anteriores, un mensaje con una sorpresa final, algo que nos ayudara a todos a reactivarnos de alguna manera, porque en verdad la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica. Ahorita ambas están yendo de la mano. Lo positivo del mensaje es que ha anunciado la inversión en 6.000 millones de soles en lo que es salud. Creo que es una de las principales responsabilidades de todo Estado, invertir en salud y en educación. Pero él en esta oportunidad ha hecho mención en la importancia de invertir en los 6.000 millones de soles en salud. En Arequipa lo considero importante. ¿Por qué? Porque hoy en día está a cargo de la salud el Ministerio de Salud. Creo que a través del Ministerio de Salud podemos hacer realidad los hospitales que quedaron pendientes, como es Camaná, Cotahuasi y el de Cerro Colorado, ¿no? Que están paralizados en la actualidad. El de Chala es muy probable
que entre en funcionamiento en el mes de septiembre, porque en coordinaciones previas que sostuve con el premier Vicente Ceballos, se habilitó el presupuesto para que este hospital entrara en actividad. Lamentablemente quedó fuera, entonces, pero creo que es algo que podría retomarse. Y lo otro es que no debemos de dejar de recordar que hizo mención a que existían proyectos de inversión que iban a ayudar a reactivar la economía de las regiones. Y dentro de esos proyectos hizo mención al proyecto MAGES. Creo que es saludable, porque este proyecto está siendo paralizado, viene siendo, ya está paralizado me parece ya 2 años, 18 meses. Aunque solamente expresó buenos deseos, ¿no? Pero nada concreto. Exacto, pero creo que los buenos deseos es un comienzo. Para nosotros, mira, yo en lo personal sí he sido, yo soy una persona como todo arequipeño muy regionalista y siempre he enarbolado y he defendido mucho la bandera de la descentralización. Pero si hay algo que tengo que reconocer es que si la descentralización no es liderada por, por líderes, valga la redundancia, en las regiones que generen desarrollo, esta descentralización se puede convertir en un harakiri para todas las regiones. De Lo acuerdo. acabamos en Bueno, salud. vamos avanzando, Coche. Dinos el aspecto negativo, la ausencia más clamorosa que has podido ver en este mensaje. Y en lo negativo es que ha sido un mensaje muy narcisista. Nos ha recordado todo lo que ha hecho el gobierno en el último año, todo lo positivo que ha construido. No ha hecho mención a sus errores, porque creo que dentro de esas buenas intenciones en la pandemia se cometieron bastantes errores. Eh, es un discurso con muchas buenas intenciones, pero las buenas intenciones no cambian la realidad de los peruanos. Debió de haber dado medidas de reactivación económica concretas. Creo que hoy en día, en el Perú hoy en día existe el 80% de informalidad y el 20% de formalidad. Hubiera sido importante que se haga un análisis de la razón por la cual en el Perú la economía es tan informal y deberían de tenderse puentes para reducir esta brecha. Habría que conversar con los informales y ver las razones por las que no son formales. Si existen costos altos hoy en día, pues deberíamos de empezar a analizar y ver la posibilidad de reducirlos, porque si no hay formalidad no tenemos nada. Eso es lo fundamental. Entonces, no ha tocado el problema desde el centro, lo ha tocado de manera muy superficial. Se van a Muy hacer, bien. como dijiste, de manera blanda el proyecto MAGES, pero no ha dicho, no ha establecido procesos, no ha establecido calendarios. Ha sido muy superficial el mensaje. Eso Así creo que ha es. sido malo. Muy bien. José Luis, lo mejor y lo peor del mensaje. Muchas gracias. La verdad que yo estaba esperando con muchas ansias tener decisiones para los próximos días, sobre todo para la región de Arequipa y la región de Huánuco. Estos momentos, estas circunstancias que estamos viviendo, necesita actuaciones inmediatas. Por eso que tuve la esperanza, al menos, que en alguna de las partes de este mensaje pueda decir de que mañana o pasado mañana se va a repotenciar ese control que ya tiene el Ministerio de Salud para con los hospitales en nuestra región. Seguimos pasando por una situación delicada porque nosotros seguimos recibiendo que no hay una atención inmediata y el cumplimiento del protocolo para poder atender a los pacientes con COVID-19. Medicamentos. No hay medicamentos para atender a los pacientes que están ya en unidad de cuidados intensivos. Es muy delicado esta etapa y que tiene que tener la provisión de los medicamentos, que también lo hemos manifestado a la ministra de la Salud. Pero también debemos de rescatar, y claro, hubo una demora respecto a la inyección que ha prometido el Ejecutivo de los 336 millones a las MIPES. Un poco tarde, pero también me parece que ha sido una respuesta
a los constantes reclamos que nosotros hemos manifestado en el Congreso y que también se han remitido documentos para que no solamente reciban beneficios estos grandes poderes económicos, sino las MIPES, quienes han padecido más. Pero los grandes poderes económicos son los que han lucrado, han acaparado, han especulado. Por eso que el oxígeno, por eso que la medicina ha sido uno de los perjuicios graves en nuestra nación. Es importante también, y lo debo de reconocer, que en alguna parte de este discurso manifestó que tenemos una autocrítica respecto a lo tan relegado que ha tenido el tema de la salud durante muchos años, antecedentes históricos, y lo sabemos nosotros, que un paciente que se acercaba a los hospitales no había camas UCI, no había atención inmediata, por eso que fallecían con enfermedades como son la neumonía, pero no necesariamente iban a ser atendidos por estas enfermedades en las vías respiratorias. Pero ahora se ha desnudado por completo y como lo hemos manifestado muchas veces en las diferentes comisiones, si no tenemos una autocrítica, si no tenemos una reflexión de culpabilidad de parte de nosotros como autoridades, no vamos a poder tener una visión diferente para una reforma que tan necesariamente necesita nuestro país y que constantemente reclama la población. Población que supera el 70%, que no tiene vínculo permanente laboral, que no tiene AFP, no tiene ONP, y eso es preocupante, porque ahora esta pandemia, si bien es cierto, se están llevando a muchos hermanos peruanos y peruanas, pero también ha permitido que todo el mundo pueda tener en claro que hay deficiencia, hay precariedad en el sistema de la salud, que es un derecho fundamental. El tema de la educación va en paralelo, porque teniendo educación a un pueblo educado, vamos a permitirnos reflexionar y criticar y tener un enfoque diferente para el tema de la política, para el tema social y el tema económico, que ahora también es una consecuencia de esta situación que estamos pasando respecto a la pandemia. La verdad, y ratifico y esperé y tuve las esperanzas hasta el final de que sí tome acciones inmediatas para que en los próximos días Arequipa y Huánuco tenga disposiciones inmediatas para seguir paliando esta emergencia en la que nosotros estamos viviendo. Efectivamente, porque probablemente mientras nosotros estábamos viendo el mensaje de la nación y todos los políticos estaban, digamos, intercambiando pareceres, otros en el Congreso, los ministros, etcétera, viendo si el fajín estaba bien puesto o no, había personas, tal vez, perdonen la crudeza, falleciendo. Entonces, efectivamente, en medio de esta pandemia, quizá no lo ha entendido así el jefe de Estado, que el mensaje tenía que ser de más largo plazo, más general, pero muchos estaban esperando que hable sobre la situación concreta que se vive en este momento en Arequipa y otras regiones como Huánuco, efectivamente. Pero eso por un lado. Por otro lado, sí ha anunciado una inversión nunca antes hecha, ¿no? Para el sector salud y que lleguemos al año 2021, al bicentenario, con un aseguramiento universal de la salud. Es decir, que no haya ni un solo peruano ni peruana que no cuente con un seguro. Esta deuda histórica realmente con la población que ha tenido que pasar esta pandemia y esta desgracia para que se hable del asunto, ¿no es cierto? Y eso ya no le compete solo al presidente Martín Vizcarra, sino realmente a toda la clase política históricamente, ¿no? Todo el siglo XX, por ejemplo, que tenemos esos hospitales del Honorio Delgado desde el siglo XX recién, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué reflexión les genera esto? Concretamente, ¿qué se puede hacer en la región? El gobernador regional pidió al presidente Vizcarra que en este mensaje se comprometiera a hacer las obras del nuevo hospital Honorio Delgado y del nuevo hospital Goyeneche, que creo que es muy urgente.
No sabemos si en esa ampliación de presupuesto que ha dicho estarían comprendidos estos hospitales. ¿Qué se podría hacer, digamos, en Arequipa entre el gobierno regional, la representación de ustedes en el Congreso, pedirle al gobierno nacional y se comprometa en estas dos obras y los otros hospitales que no están funcionando en Chala, en Camaná, en el Maritza Campos, etcétera? ¿O qué se les ocurre, señores congresistas? Vamos con Coche. No te Dis- escuchamos. Ya, perdón, Ahora Mabel. sí. Bien, mira, yo creo que lo que tenemos que ver es que para pedir más, primero tienes que terminar lo que está en proceso y no está terminado. Y actualmente tenemos hospitales pendientes. Yo estoy convencido que Arequipa necesita reforzar su sistema de salud, y no solo hablando, pensando en el COVID, sino también cuando vamos al IREN Sur, tenemos que tener claro que el IREN Sur es un hospital oncológico y que no solamente atiende a pacientes de Arequipa, sino que atiende pacientes de todo el sur. Y hoy en día, parte de los equipos con el que cuenta son equipos que son antiguos y que inclusive son nocivos. Entonces, creo, yo en lo personal, yo sí creo que el sector salud no debería descentralizarse. Creo que el sector salud debería mantenerse en manos siempre del Ministerio Central, del MINSA directamente, porque esto permitiría inclusive mejorar la calidad profesional. No quiero decir que en Arequipa haya malos médicos, pero sí tenemos que reconocer que en Lima tenemos a los mejores profesionales en muchos campos. Y el hecho de que ellos puedan venir a las regiones a poder realizar operaciones y a poder ayudar a mejorar la escuela médica haría que nuestros hospitales sean más eficientes. Necesitamos mejorar muchísimo el sector salud. Yo he visitado hospitales al igual que los otros congresistas, y creo que muchos de los grandes problemas que existían era la falta de articulación interna que existen en los hospitales. Cada quien tira agua para su molino y no trabajan de manera articulada. Hay una falta de liderazgo en los hospitales, probablemente porque no se refleja desde las autoridades más altas en la región esta presencia de liderazgo. Entonces, hay mucho en lo que tenemos que trabajar, pero yo creo que si queremos empezar algo nuevo, primero terminemos con lo que tenemos pendiente. Es importante que exista planificación en el trabajo, es algo que lo ha mencionado el presidente Vizcarra. Los países desarrollados tienen sus planes de desarrollo, planes estratégicos de desarrollo para los próximos 50 años. Si vamos a cualquier región y provincia del Perú, ni siquiera tenemos planes de desarrollo para los próximos 4 años. No tenemos planificación, y si no tenemos planificación no tenemos objetivos claros. Creo que tenemos que empezar por ordenar nuestra casa primero y tener claro hacia dónde queremos ir. En base a eso, creo que podremos establecer políticas y podremos trabajar juntos hacia el objetivo que queremos. Antes va a ser muy difícil. Entonces, José por Luis, ahí, eso me parece importante. ok, ¿tú coincides con esa visión? No. Mabel, yo la verdad que he perdido las esperanzas en el gobernador, más aún considerando las últimas declaraciones, que pareciera que todo está pues bien, que no ha pasado nada, que más bien hay una situación de guerra política contra él. Si va a mantener esa posición, quizás no vamos a tener pues las esperanzas en que en verdad podamos redireccionar el camino que estamos buscando, no solamente con las autoridades, también junto con la población. Tenemos que ser sinceros. Lo hemos manifestado firmemente que las reuniones que tenemos en las comisiones, los pronunciamientos que tienen el Ejecutivo, no pueden pasar desapercibidos. También la autocrítica, el análisis que nos va a permitir tener pues un horizonte totalmente diferente. Porque si yo no admito que estoy cometiendo errores en algún aspecto de las facultades que se me han encomendado, entonces no vamos a poder solucionar. Tengo esas esperanzas y la invocación que se tiene, y si bien es cierto, se ha tomado la priorización del tema de la salud con el incremento del presupuesto, pero también ha sido a raíz de las propuestas legislativas que nosotros hemos realizado.
Algunos medios han considerado como si fuesen medidas populistas, pero era el camino para que el Ejecutivo pueda tomar atención y pueda decir, ah, no, aquí está pasando algo y se me está exigiendo que incluso teniendo las prerrogativas, él ha podido incrementar este presupuesto. A ello se suma de que la infraestructura de los hospitales tiene que ir acompañado pues con lo que es el tema de la atención de los médicos. Si bien es cierto, vamos a dar un seguro universal, pero no queremos que estén haciendo las colas, no queremos que esto se sature y no haya una atención adecuada. También queremos que sea un trabajo global para que en la estructuración que se va a tener respecto a la salud se pueda tocar todos los temas que convergen para poder tener un sistema de salud mejorado. Y también ahí tiene que ver la salud, porque no queremos una población que esté buscando atención médica, pero porque también queremos una población saludable en la ingesta de los alimentos. Habló también el mensaje, los alimentos transgénicos, los alimentos chatarras, queremos una buena alimentación y eso va a depender de cómo la población va a ser educada para que la causa de lo que estamos viviendo en los problemas económicos, políticos y sociales también se puedan arreglar en la construcción de la columna de cada ciudadano, de cada peruano y peruana que va forjándose de acuerdo a cómo es criado en sus hogares y de acuerdo a cómo va a ser instruido en la educación básica y regular. Tiene que ser una solución, pero global, no solamente disgregando y que solamente puede ser soluciones muy superficiales. Pregunto, ahora, en medio de una pandemia, tanto a ustedes como al presidente Martín Vizcarra les queda un año de mandato exactamente. Además, es un año preelectoral. Sobre el anuncio que ha hecho de modificar el presupuesto de manera importante para asegurar la inclusión de todos los peruanos en el SIS y inversiones en infraestructura, tratando de concretar, de aterrizar, a ver, hay tiempo de presentar propuestas de ley para modificar algunas cosas de fondo en el sistema de salud. ¿Esperarán ustedes o en todo caso a ver cuál es la propuesta del Ejecutivo concreta en estas inversiones, más allá del gobernador regional actual, digamos, en Arequipa? ¿Qué se debe priorizar como inversiones que vengan desde el gobierno nacional o que estén incluidas en el presupuesto que ustedes van a tener que analizar a partir del mes de agosto, ¿no es cierto?, que va a proponer, septiembre será, ¿no?, que va a proponer el Ejecutivo? ¿Cómo podríamos concretamente decir, a ver, al 28 de julio del año 2021, en la región deberíamos tener esta infraestructura, este mecanismo para asegurar una mejor atención de salud? Porque, como muchos lo mencionan, esta pandemia no necesariamente es el único problema de salud que vamos a tener en los próximos años y no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar y cuándo puede venir otra, etcétera, ¿no? O sea, hemos vivido en esa despreocupación por la salud hasta que nos ha reventado en la cara las deficiencias del sistema, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Tratemos de aterrizar, por favor, porque digamos, en buenos deseos, pues todos los tenemos de que mejore, de que, en fin. ¿Qué nos dice Coche? Mire, Mabel, yo creo que sí es importante la salud, creo que todos coincidimos y que nos hemos dado cuenta que es lo más importante para todo gobierno, pero creo en lo vivido en Arequipa, no podría hablar de otras regiones porque no he tenido la experiencia de estar presente en sus hospitales, pero creo que sí es necesario una reorganización integral. Cuando hablamos de reorganización, yo te digo, por ejemplo, lo que yo he percibido en algunos hospitales, que los residentes son un grupo, las enfermeras son otro grupo, las técnicos son otro grupo, los médicos nombrados es otro grupo, los médicos contratados es otro grupo. Y entonces, ¿sabes qué sucede?
que inclusive muchas de las donaciones que pedían para los diferentes grupos llegaban con nombre y ellos las recibían y se las distribuían solo entre ellos. No existía un trabajo en equipo. Entonces, creo yo que es el momento de hacer la profesionalización de los hospitales y tenemos que reconocer que existen profesiones, personas que estudian para ayudar a articular todos estos sectores. Entonces, necesitamos en los hospitales gerentes, pero gerentes que tengan experiencia en gestión de personal, que ayuden a articular todos los sectores, que hagan sentir que todos son un equipo, que promuevan Claro, liderazgos. no tienen que ser necesariamente médicos, ¿no? O sí. Exactamente, no, por eso voy. Yo creo que el gran problema es que al médico que ha estudiado para la salud, para curar, para operar enfermos, lo ponen de gerente de un hospital donde tiene que lidiar con presupuestos, personal, ver almacenes. Conflictos, porque los conflictos en el sector salud parece que es una cosa demasiado recurrente, ¿no? Entonces, si nos trasladamos a otros países, países desarrollados, quiero poner Estados Unidos, Francia, las personas que lideran la administración de los hospitales, pues son personas que han estudiado para eso. Necesitas una persona en recursos humanos, o sea, una persona que sepa negociar, que sepas, como tú bien lo acabas de decir, solucionar conflictos. Entonces, si vas a poner un director que es del grupo de los nombrados, obviamente todas sus políticas van a ir a favor de los nombrados y va a descuidar a todos los otros sectores generando las insatisfacciones que hemos visto. Quienes terminan resultando paganos de estas malas decisiones, al final es el usuario, el enfermo que va en búsqueda de una atención porque la necesita y se encuentra totalmente descuidado, sin sensibilidad, porque eso es algo que tenemos que reconocer. Ha habido mucha gente que se ha muerto en las colas de espera. Yo he tenido testimonios de personas que llegaban y les decían, estoy mal del corazón, he tenido taquicardias en mi casa, necesito que me atiendan, iban por una parte, tiene del triaje diferenciado, y le decían, no, usted es paciente COVID, tiene que hacer la cola de paciente COVID, 30 personas. Le decía, pero yo me siento mal del corazón, no, no lo podemos atender. Oye, o sea que un paciente COVID no puede tener un problema cardíaco. Es falta de sensibilidad. O sea, ahí viene donde está el jefe que se reúne día a día con todos los trabajadores y los motiva a que el servicio es el fin de todo funcionario público. Eso nos Muy falta bien, en las instituciones. muy bien. José Luis, una expresión de ese problema es lo que ha ocurrido recientemente en Arequipa, ¿no? Han cambiado al gerente regional de salud, el doctor Chirinos, eh, quizá supuestamente por estos equipos de protección y otros que encontraron en el almacén, ¿no? Y traen a quien era director del Hospital Goyeneche como nuevo gerente. Y el doctor Chirinos pasa a dirigir el Hospital Goyeneche, o sea que realmente ante la ausencia de cuadros, aparentemente, quizá también médicos que no quieren, digamos, agarrar esa papa caliente que es la gerencia regional de salud, pues lo único que se ha hecho es un cambio y realmente no hay ahí propósito de mejora o de enmienda, o ¿cómo lo ves tú? Sí, y este es un problema que siempre nosotros escuchamos reiteradamente en el Poder Ejecutivo, en la Administración Nacional. El problema de las puertas giratorias. Ministros que son relegados, pero luego están ostentando otro cargo en otras empresas privadas que también tienen intereses con contrataciones y se forma todo un círculo llamado puertas giratorias. Intereses que por debajo van pues direccionadas. Y justamente eso se aúna a la pregunta
en el plazo que nosotros tenemos a partir de ahora, ¿qué esperamos para el 2021? Nosotros ya tenemos varias leyes aprobadas, incluso una ya está promulgada, que tiene que ver con la salud, la distribución de la medicina para aquellos pacientes con enfermedades inmunológicas. Lo que queremos es que los proyectos que nosotros hemos presentado como necesidad del pueblo que nos traslada a través de la comunicación permanente que tenemos y gracias también a los medios de comunicación que nos da esta oportunidad, son inmediatamente analizados técnicamente para que con el sustento legal y la motivación podamos encaminarlo. Lo que más bien pedimos, que haya la voluntad política. Hemos visto, y ustedes han sido testigos, José, que ha estado en el Congreso en los últimos plenos, que hay algunos que hablan y dicen y parecen que son socialistas, son de izquierda, parece que todos fueran del Frente Amplio. Pero al final, cuando se pide la votación para el acuerdo, no son consecuentes con sus palabras que han manifestado en el debate. Todos parece que son socialistas, pero queremos que sean consecuentes. Este tema es muy importante porque eso va a permitir encaminar proyectos relegados como Majes Iguas 2. Yo creo que ya es momento que el Ejecutivo pueda tomar el mando porque imagínense, si hasta este momento tenemos estos inconvenientes de la pandemia con el gobernador regional, imagínense pues si va a haber la posibilidad de impulsar este proyecto. Tenemos que manejar eso con un pulso bastante fuerte, bastante cuidadoso también en el tema en que muchas veces son manejos políticos, que proyectos que son ya distribuidos a las comisiones son archivados, relegados, hay intereses de por medio y no hay pues una preocupación como debería de ser, al menos hay esa esperanza en este nuevo Congreso, de recoger las necesidades del pueblo y estas sean pues canalizadas, o en todo caso que nos anticipe el gobierno. Yo con mucho gusto recibiría que mediante decretos de urgencia pueda promulgar leyes que sí vayan pues a favor, pero estamos viendo que está ocurriendo lo contrario. El tema del acaparamiento y especulación ha sido observada por el Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar si ese es un tema relevante? No hay medicinas aquí en Arequipa, no hay oxígeno, y ese es el tema del acaparamiento y especulación. Ahora nos queda o está en nuestras facultades para que el presidente del Congreso lo pueda promulgar. Creo que la voluntad política y el recoger las necesidades de la población, incluso ir contra algunos opinólogos que dicen que nosotros estamos promoviendo leyes que quizás sean pues no tan bien recibidas, populistas, que son inconstitucionales, no es tan cierto. O en todo caso, a nosotros nos promueve justamente la necesidad del pueblo para poder transferir mediante las facultades que tenemos y eso estamos abocados. Y justamente la población también va a ser quien juzgue estas acciones. Bien, y ya para cerrar entonces, quisiera que toquemos el tema económico, también vayamos directo al grano a ver cuál es nuestra propuesta. Esto que tú mencionabas es lo que efectivamente va a ser seguramente objeto de debate en la próxima campaña electoral. El presidente del Consejo de Ministros, hablando de la reactivación económica, que es el otro problema que nos preocupa a todos y que merece la atención de todos, de los políticos también, decía que esta discusión ideológica que la hay, de quienes creen en un modelo completamente pro inversión y quienes creen que el mercado no necesariamente es la solución y que hay que intervenir, que es lo que tú mencionabas, eso se va a ser tema de campaña y es ahorita tema de discusión sobre qué hacer, cómo hacer, ¿no? Desde los sectores de la gran empresa critican mucho al gobierno de que ha dejado que la economía se paralice completamente y que nunca hemos tenido esta crisis, cosa que seguramente es cierta, y lo presionan de alguna manera para que dé más énfasis a la reactivación económica mediante la reactivación de las empresas, de algunas actividades. Reactiva Perú, que aparentemente ha sido muy bien aprovechado por estas empresas. Y también desde sectores de la izquierda
acusan a Martín Rodríguez de esto, de estar favoreciendo a las grandes empresas y que piden más bonos y no sé qué. Desde un punto de vista económico estrictamente, Suspensiones perfectas. ambas ¿Sí? cosas son, sí, pero ambas cosas son difíciles y riesgosas, porque es cierto que todos quisiéramos un bono universal de 1.000 soles para los 33 millones de peruanos, pero ¿y qué va a pasar en los próximos años si eso ocurriera? Tampoco queremos que se favorezca solo a los grupos empresariales grandes que siempre han sido favorecidos históricamente en el Perú y que ya es hora de que eso termine. Entonces, ese equilibrio es muy difícil. Se va a dar en el debate electoral y seguramente, ojalá lleguemos pues a un punto de consenso para el próximo gobierno y no terminemos en alguno de los extremos por el descontento actual de la población. Entonces, yo les preguntaría concretamente para el año que queda de gobierno de Martín Vizcarra, ¿qué necesitamos para Arequipa? Majes es uno de el único que queda realmente de proyectos, ¿no? Tía María aparentemente no va a tener luz verde, el propio Cateriano así lo ha dicho, ¿no es cierto? Y a nivel ya de microempresas, ¿qué otras medidas respecto al Reactiva 2, por ejemplo, no se ha hecho mayor modificación que en el Reactiva 1 y hay esa queja de que las microempresas no han sido beneficiadas? ¿Cómo reactivar la economía arequipeña en los próximos meses? Porque esto no es algo que pueda esperar, ¿no? El desempleo y el hambre que ya está afectando a varios sectores de la población. Coche. Bien, mira, Mabel, el problema que tenemos en el Perú es la informalidad. Ese es el gran problema. Esa ha sido una de las razones por las cuales para el Ejecutivo ha sido imposible mapear a la micro y pequeña empresa. ¿Cuáles han sido los requisitos para poder dar el reactivo? O sea, para conocimiento de todos. Uno es tu facturación anual del año 2019 y lo otro es la cantidad de empleados, de trabajadores que tú tenías declarados ante SUNAT para e-salud. ¿Qué sucede? Que existen muchas empresas que facturan mensualmente 50.000 soles, pero solo declaran 2.000 soles de ventas. Estas mismas empresas no tienen ni un solo trabajador en planilla, solo está el dueño y su esposa. Entonces, hablamos de una informalidad enorme. Entonces, cuando yo me reuní con la presidenta de Gamarra y cuando ella me reclamó y me dijo que a las MIPES no les había llegado algo, y le dije, ¿no será porque dentro de la formalidad hay informalidad? ¿No será porque no me declaran completas sus ventas y no me declaran a todos los trabajadores? Y la respuesta que me dijo es, tienes razón, pero no me exijas que me haga formal ahora. Entonces, el problema en el Perú es que hemos vivido con la ley de Pepe el Vivo. Hay que sacarle la vuelta al Estado, no hay que pagar impuestos. Y los resultados son ahora. ¿Y por qué muchas de las personas de la micro y pequeña empresa no se pueden acoger como empresas? Porque sus números no les permiten poderse acoger. Entonces, la idea de este nuevo Reactiva y que se pueda canalizar a través de cajas es que muchos de estas personas se hagan los préstamos a personas naturales con negocio. Porque si tú te das cuenta, el micro y el pequeño, como no declara nada, porque le saca la vuelta al Estado, él se hace un préstamo a través de una caja como persona natural con negocio. Y es así que califica. Entonces, el FAE-MIPE está orientado precisamente para todas estas personas. Pero esto sí es un llamado de atención para todos, porque creo que ha llegado el momento de formalizarnos. Si nos vamos a economías como Colombia y Chile, hablamos que allá el 70% es formal y el 30% es informal. Hoy en día en el Perú, después de esta crisis sanitaria, estamos hablando que únicamente están en el sector formal el 17% de la población. Entonces, hay un gran trabajo por hacer. Necesitamos flexibilizar muchas leyes laborales, porque esa es una de las razones por las que el informal no se hace formal. Los costos de la formalidad son elevados. Entonces, si vamos a brindar un discurso para proteger en exceso al trabajador, no nos estamos dando cuenta que en ese discurso
estamos haciendo que la economía sea cada vez más informal y lo que sostiene al país son los impuestos de los formales. Entonces necesitamos ampliar esa base tributaria. Necesitamos, por eso creo que es importante una mesa de diálogo. Y lo que ha mencionado el presidente Vizcarra, yo lo saludo y creo que es importante. Necesitamos juntarnos todos y hacer un análisis de cómo podemos mejorar las cosas de aquí en adelante. Creo que aquí ya no hablamos en pleno siglo XXI de la izquierda y la derecha. Tenemos que encontrar lo mejor para los peruanos. Y tenemos que sacar lo mejor de cada lado. No nos podemos ir a ninguno de los extremos. Los extremos no son positivos. Agarremos el medio y juntos construyamos el Perú que todos queremos. Esas serían mis frases finales. Muy bien. José Luis. Sí, muy importante lo que manifiestas en vista de que debemos de actuar pues de manera responsable. Nuestros proyectos están bastante equilibrados, se recoge todas las prerrogativas que corresponden, por eso que, un ejemplo, el tema de la suspensión de los intereses, las comisiones y demás que los bancos están acostumbrados. Hasta ahora no se puede encaminar porque la CONFIEP hace pues presión al Ejecutivo. El tema del acaparamiento y la especulación ha sido observada. Entonces hay también quizás poderes que están manejando y que no se predispone para que una actuación sea equilibrada. Tampoco exigimos nosotros quizás algo prioritario para un sector y descuidamos el otro. Tiene que ser algo equilibrado y romper las desigualdades que hemos tenido históricamente como antecedente y que ahora estamos luchando para reivindicar, lo cual nos va a permitir incluso la invocación que ha tenido el Ejecutivo para poder tener un pacto. Ese pacto que nos pueda permitir, reitero, mirar otro horizonte para un trabajo mancomunado y podamos abocarnos ahora sí firmemente a hacer una reestructuración del sistema de la salud, pero también en paralelo con una lucha bastante firme que es el tema de la corrupción. La corrupción ha impedido que tengamos hospital en Chala, Cotahuasi, Camaná, aquí en Cerro Colorado. Están a punto de terminar, pero se han judicializado. ¿Por qué? Por culpa de la corrupción. Y entonces tenemos que ir en paralelo para que la corrupción también sea enfrentada y puedan recibir todas las sanciones administrativas y penales. Y es increíble, a esto le pongo ahí un paréntesis, es increíble que en esta situación de pandemia, en esta situación de emergencia donde hablamos de la vida, de la salud, la corrupción se haya incrementado. Hemos conversado con la Contraloría y es ilógico, no es razonable que en esas circunstancias la corrupción se haya incrementado. Muy por el contrario, en nuestro sano juicio deberíamos de imaginar de que esto pues quede en el suelo porque estamos hablando de la vida, pero que lamentablemente por una cuestión que estoy también seguro que ustedes van a compartir con el tema de la educación, es que estamos pues viviendo circunstancias gracias a la actuación de seres humanos que no han sido bien criados, han sido mal educados y que están llevando pues en ese crecimiento quizás emulando a lo que sus padres hicieron con el tema de irregularidades y malas acciones dentro de la administración pública. Tenemos que hacer un consenso y no podemos solamente hablar de beneficios laborales, de que vamos a hacer otra o cual cosa, pero sin ejecutar, porque tú lo habías manifestado, la suspensión perfecta de labores, los beneficios, todo aquello que el gobierno ha anunciado, solamente pues se ha dispuesto para las grandes empresas. Ahora sí se ha hablado de las MIPES, pero ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar? Ahora sí han tomado el control Minsa en los hospitales de Arequipa, pero ¿cuántos meses ha tenido que soportar Arequipa la pandemia para que recién tome atención el Ejecutivo? Considerando que nosotros como representantes de Arequipa hemos oficiado varios documentos para que urgentemente se tome el control en Arequipa porque el gobernador no hizo nada o no se vio o al menos nos ha desviado por un camino donde ahora somos la ciudad con más contagiados y fallecidos, que me entristece, Mabel, a José también le transmito eso, que nos llamen y nos pidan que por favor les ayudemos a salvar la vida de su familiar. Nos sentimos impotentes porque alertamos a las autoridades, los llamamos, a veces no nos responden, hay algunas veces que sí nos atienden, pero creo que la solución tiene que ser global, no solamente manejar
un trabajo paliativo, superficial, sino que esto ya sea a largo plazo, estructurado, y para que mediante esta invocación del pacto podamos, pues, en verdad devolver las esperanzas a la población que ha apostado por este nuevo Congreso. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos estos minutos y vamos a seguir conversando. Ojalá, pues, este año que les queda de gestión sea fructífero, ¿no? Para todos los congresistas, pero especialmente a los que representan Arequipa. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. A ver, muchas gracias. Buenas tardes. Al búho. Muy bien. Bueno, también habíamos invitado a esta mesa al congresista Hipólito Chaiña, pero no nos ha respondido. De todas maneras, él se ha manifestado por Twitter y dice lo siguiente en relación al mensaje presidencial. Un mensaje a la nación irrelevante, decepcionante para el personal de salud que día a día expone su vida en el combate al COVID-19 y que no han merecido atención del presidente Vizcarra. Es decir, el régimen de esclavitud laboral de contratos por terceros se mantendrán. Y también dice en otro momento que el histórico presupuesto de más de 20.000 millones de soles para salud que ha anunciado Vizcarra, dice, es un engaño. En el presente año, entiendo, el PIA es de 18.494 millones de soles. Es decir, que solo se está incrementando el 10%, lo que sería insignificante. No nos dejemos confundir con los números. Conoceremos la verdad en el presupuesto 2021. Es lo que dice el congresista Chaiña. Bueno, nosotros tenemos una encuesta para todos ustedes, quienes nos están siguiendo, y tenemos un invitado más todavía. Vamos a hacer una pausa. Por favor, ¿a qué hora tendríamos el invitado? ¿Perdón? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a tener una mesa de análisis con los analistas Jorge Bedregal, Anthony Medina y Enrique Zavala en unos minutos más. Les pido nos sigan y en este momento vamos a hacer una pausa. Regresamos.